Me honro nuevamente en presentar a Beatriz Gallo, colega, amiga. Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a... Un segundito que... Ahí estamos, ahora sí. Bien, voy a dar paso a tu presentación. Beatriz es ingeniera en computación, egresada de la Universidad Católica de Santiago del Estero, máster en Administración de Negocios y doctora en Ingeniería, mención en Sistemas de Información. Docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Salta. Actualmente dirige un grupo de investigación sobre forencia digital en esa unidad académica con desarrollo de acciones de investigación y desarrollo, particularmente en temáticas sobre análisis forense de correos electrónicos y forencia digital en dispositivos IoT. En el ámbito profesional se desempeña como perito de parte y es consultora en la gestión de proyectos IT críticos. Nuevamente, Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gusto siempre compartir tus palabras. Estamos en distintos foros que compartimos juntos y realmente siempre es un placer escucharte. Bueno, Doy paso a tu presentación. Muchísimas gracias, Beatriz. buenas tardes a todos. ¿Me están escuchando? Perfectamente. Bien, bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Eduardo. Espero que estén a la altura. Pero bueno, aquí vengo yo con mi propuesta. Este es un espacio en el que no había participado antes, es muy interesante. Lo mío no es tan técnico, pero bueno, seguramente va a sumar a todos los que estamos acá entusiasmados con el tema, ¿ya? Lo que yo voy a hablar es acerca de cuáles son los aportes que desde la informática aplicada se pueden realizar sobre la forencia digital. Entonces, tengo una breve agenda referida a estos tres temas, pero como sé que el tiempo corre, no voy a perder tiempo en esto, sino que vamos avanzando directamente a cada tema. El primero de ellos es las relaciones que existen entre la informática y la justicia en general. Nosotros podemos decir que la informática como disciplina en general tiene una base, acá tenemos todas nuestras teorías, métodos, técnicas, eh, objetos de estudio, etcétera, etcétera, que de allí surge lo que le podemos llamar o denominar la informática aplicada, que es la interacción de la informática en sí con todas las ciencias. Entonces tenemos una informática aplicada a la medicina, a la justicia, a la educación, etcétera. En particular, algunas de esas áreas comienzan a tener una entidad propia como es la forencia digital. Entonces, para entender de qué estamos hablando, permítanme sintetizar de alguna manera las definiciones de estos tres grandes conceptos que por ahí a veces se confunden. Hablar de informática jurídica no es lo mismo que hablar de informática forense y tampoco es lo mismo que de forencia digital. Entonces, si hablamos de informática jurídica, hay montones de definiciones de autores, etcétera. Todo el mundo opina lo que le parece que puede ser, pero la mayoría de ellos coinciden en que se habla del tratamiento de la información jurídica, la aplicación de los recursos informáticos para la mejora de procesos, la manera como se puede interactuar para automatizar la organización de la justicia y hacerla más óptima, y en última instancia la aplicación de todas las TIC al derecho, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, ¿qué es lo que podemos tomar? Por ejemplo, este autor la define muy bien y define la informática jurídica como la disciplina que se encarga de la aplicación de las TIC derivadas al conocimiento jurídico para optimizar y facilitar el desempeño del abogado, jurista, administración pública y administración de justicia. O sea que la informática jurídica, como objeto de estudio, tiene la gestión de los sistemas de información. Estas palabras, gestión de sistemas de información, es la que yo suelo cambiar de acuerdo al auditorio que tenga, digamos, ¿no es cierto? En el caso de los abogados, yo le pongo acá al ex doctor y enseguida entienden, ah, sí, ya sé de qué está hablando, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que habitualmente cualquiera de nosotros, profesionales informáticos que hacemos desarrollos de software, básicamente sistemas transaccionales, cuando tenemos que hacer algo que es aplicado en el contexto de la justicia o del derecho, estamos haciendo uso, digamos, o estamos trabajando sobre la informática jurídica. La informática forense ya toma otro cariz. Uno de los autores dice que es una disciplina incorporada a la criminalística.
¿no? Ahí hay una discusión bastante interesante que después me gustaría saber qué opinan los criminalísticos, digamos, no los informáticos, ¿no? En donde básicamente se trabaja con lo que se denomina prueba indiciaria informática forense, y la idea es aprovechar todas nuestras tecnologías y demás para, digamos, identificar la validez y la confiabilidad de lo que nosotros después le llamamos evidencia digital. Otro autor dice que es la ciencia forense que se encarga, y estos son los grandes procesos que hacemos con la evidencia digital, de la preservación, identificación, extracción, documentación e interpretación de la evidencia judicial para luego ser presentada en una corte de justicia. Inicialmente, la informática forense siempre se entendió totalmente asociada al ámbito de la justicia. Ahí es donde vamos a ver que hay pequeñas diferencias. Para el grupo de UFASTA, dirigido por Ana Diorio, que creo que todos conocemos a esa gran amiga también y entusiasta partícipe de la Red UNIF, ¿no es cierto? Ellos definen que la informática forense es considerada una rama de las ciencias forenses, ¿no es cierto?, que se encarga de adquirir, analizar, preservar y presentar todo lo que es almacenado en un medio digital, y en última instancia es el uso de las TIC para recuperar evidencia digital. O sea que ahora el objeto de estudio en el caso de la informática forense no son los sistemas transaccionales, sino la evidencia digital. Ya cambia totalmente el sentido de cómo estamos aplicando la informática para un servicio de la justicia. Si hablamos de forense digital, una de las definiciones que yo encontré dice que es el uso de métodos científicamente probados derivados para hacer todo esto que podemos hacer, ¿no es cierto? Preservación, recolección, etcétera, de la evidencia digital, con el propósito de facilitar o promover la reconstrucción de eventos y además anticipar acciones no autorizadas. O sea que la forense digital tiene no solamente el cariz, digamos, de trabajar con la evidencia digital, sino que avanza sobre un tema más profundo que es la investigación, ¿no es cierto? La averiguación, saber qué pasó, ¿ya? Esta definición habla de la criminalística tradicional aplicada a los medios informáticos para apoyar la administración de justicia, que procura el esclarecimiento de los hechos. Fíjense en las grandes preguntas: quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, etc. Y considera ya en este caso que podría tratarse de incidentes, fraudes o usos indebidos, y fíjense, bien sea en el contexto de la justicia especializada o como apoyo de las acciones internas de las organizaciones en el contexto de la administración de la inseguridad informática. O sea que ya al hablar de forense digital, estamos saliéndonos de la justicia. Ya estamos entrando en el ámbito de la seguridad informática, en donde como analistas forenses lo que hacemos es analizar un incidente de seguridad. Así que fíjense que acá también va cambiando la cuestión. Fíjense en lo que nos dice nuestro grupo del DFRWS, ¿no es cierto? Ellos plantean la definición de forense digital. Esto es un gráfico que lo encontré en un documento del 2011, así que posiblemente ya esté más actualizado, pero fíjense que acá tenemos que ellos hablan de que en realidad la forense digital y las investigaciones en forense digital tienen que ser un pequeño centro, digamos, de un montón de elementos que coinciden en ese punto. Uno es todo lo que es para la industria y los negocios, la infraestructura crítica, es decir, la protección de la infraestructura crítica. Para lo que es las fuerzas de la ley y las cortes de justicia, lo mismo. Para lo que es las operaciones militares y todo lo que es información de amenaza, guerra, etc. Y todo eso en el marco de lo que ellos le llaman la seguridad nacional, digamos, ¿no? Entonces ahí decimos, opa, acá ya nos estamos a lo que también denominamos ciberdefensa, por ejemplo. Entonces, yo me permito resumir ese concepto del artículo de la DFRWS diciendo que la forense digital es la interrelación de 4 componentes: la seguridad nacional, la guerra de la información, la protección de la infraestructura crítica y el cumplimiento de la ley, con impacto en múltiples ámbitos y en escenarios. Entonces, desde este punto de vista, el objeto de estudio de la forense digital ya no es la evidencia digital, sino los incidentes de seguridad informática.
Así que fíjense en acá cómo queda un poco más claro la distinción entre cada ámbito. Una cosa es hacer lo que es la gestión de la información aplicada a la justicia o el derecho, otra todo lo que es metodología, herramientas y análisis, etcétera, de la evidencia digital, y otra es la investigación, resolución, etcétera, de lo que son los incidentes de seguridad informática. Entonces, allí vamos con la diferencia entre forencia digital e informática forense. Entendiendo que estamos así, digamos, ¿qué más hacemos frente a esto? Entonces, la forencia primero tiene dos alcances. Primero, el ámbito de la justicia, con la inclusión de las evidencias digitales, o sea, ahí actuamos los peritos tranquilamente, digamos, es nuestro métier. Y luego está en el ámbito empresarial, institucional, cuando se analizan las vulnerabilidades de las cuestiones de seguridad informática o bien las acciones de intrusión indebidas, ¿no es cierto? Y en el ámbito militar ya aparecen los ciberamenazas, los ataques virtuales, ese tipo de cosas que tienen que ver con ciberdefensa. Entonces, bueno, yo me focalizo por ahora en esto, en lo que es evidencias digitales. Nosotros estamos más en la parte de pericia, digamos, dentro de todo este contexto que les voy diciendo. Cuando empezamos a trabajar como peritos y demás, ya hace cerca de 20 años en el grupo que tenemos en Salta, y somos varios los que estamos ahí también trabajando en la Universidad Católica, empezamos a estudiar los requerimientos de la justicia acerca de las pericias. Es decir, ¿qué se nos pide a los peritos? Fíjense que el código, en el artículo 477, menciona lo que se llama eficacia probatoria, en el que dice: la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta todas estas cosas. La competencia del perito, es decir, acá permítanme explayarme un poquito, la competencia en términos de lo que hoy hablamos en las universidades, en lo que es formación por competencias, esta competencia se tiene que traducir en el conjunto de tres cosas: la experiencia, los conocimientos y las capacidades propias de cada perito para enfrentar cada problema que se le presenta como una pericia y cómo solucionarlo, ¿ya? Entonces, la competencia del perito es una cosa sustancial para que nos están pidiendo desde la justicia. También nos piden los principios científicos y técnicos en que se fundan los informes de esa pericia. Y acá es donde empezamos a hacer agua. Esto es lo que me trae a mí a conversar con ustedes esta tarde. La concordancia de la aplicación con las reglas de la sana crítica. Resulta que las reglas de la sana crítica, en el caso de informática, las conocemos nomás los informáticos. Entonces, por eso son cuestionados de alguna manera o son duramente, digamos, rechazadas en principio las pericias por parte de los abogados. Digamos, la justicia no termina de convencerse cómo funciona ese tema de la evidencia digital. Todavía hay muchísima reticencia. Fíjense, aquí se habla sobre el valor probatorio de la evidencia digital. Recuerden que el perito llega hasta la instancia de generar la evidencia. Esa evidencia, que él la traduce en un informe de pericia, cae en manos del juez y el juez, si lo considera pertinente, lo asume y lo transforma en una prueba y a partir de allí sustenta su dictamen o sentencia, ¿ya? Entonces, él puede considerar el informe de pericia y decir: no, la verdad esto así como está no me sirve, chao, y desestima la pericia. O bien puede decir: no, porque con esto yo apoyo en esta otra prueba material, en esta otra cosa y en esta otra historia, y en lo que fuera, y lo que dice este testigo y demás. Entonces transforma esa evidencia digital en una prueba. Entonces, ¿qué es lo que se mira cuando se analiza el valor probatorio de la evidencia digital? ¿Se puede confiar plenamente en el informe pericial? ¿Los procedimientos son los adecuados? ¿El manejo de la evidencia es la adecuada? ¿Son reconocidos los métodos y las herramientas? ¿El perito tiene todo el entrenamiento y las habilidades necesarias? O sea que fíjense en que acá, cuando el juez nos mira, o sea, cuando trata de valorar ese informe, ese trabajo, esa actividad que nosotros hicimos, él no lo interpreta jamás desde el punto de vista técnico. Está mirando si el perito es lo suficientemente competente, digamos así, si puede confiar en él, y está mirando también cuáles son los procedimientos, los métodos que utiliza para llevar adelante su trabajo, y sobre todo si la evidencia fue manejada adecuadamente. Fíjense en que esto
del valor probatorio de la evidencia digital es totalmente válido también como valor probatorio de cualquier tipo de evidencia, incluso la evidencia material. Así que a nosotros no nos están pidiendo ninguna otra cosa que no se le pueda pedir a un perito médico o al que fuera. ¿Por qué les cuesta tanto aceptar al ámbito de la justicia la evidencia digital? Primero porque, digamos, desde el punto de vista legal, el gran inconveniente que tiene el mundo de la justicia es que para ellos todo tiene que ser material, todo tiene que ser un papel, todo tiene que ser protocolizado con una firma y sello. Estoy de acuerdo, estamos saliendo ya de ese mundo. Hay muchos abogados, en especial camadas jóvenes de abogados, que se han subido a las nuevas tecnologías y realmente están generando una movida muy importante en lo que es el derecho de las nuevas tecnologías y todo lo que es delitos informáticos. Pero no son quienes en estos momentos están asumiendo las decisiones en el ámbito de la justicia, es decir, los propios jueces, ¿no? Entonces por ahí cuesta mucho producir dentro de la justicia los cambios necesarios. ¿Y eso por qué es? Y bueno, porque básicamente desde el punto de vista técnico, digamos así, es muy difícil explicarle a un abogado, a un juez o a cualquiera que no sea informático, ingeniero, técnico, electrónico, lo que fuera, como que toda esta serie, ¿no es cierto?, de detalles electrónicos y magnéticos y demás, se transforma en esto que estoy viendo a través de una pantalla. O sea, ¿cómo es que nosotros representamos aquí una realidad que no se puede ver? Básicamente eso, que si ustedes lo piensan desde el punto de vista psicológico, nosotros lo tenemos totalmente asumido los informáticos, ¿no? Pero los demás no nos entienden justamente porque saben que vivimos en un mundo que no se puede percibir a través de los sentidos, solamente se percibe a través de la tecnología, de los modelos y de las representaciones, digamos. Entonces, los requerimientos de la justicia es que, por ejemplo, en algunos casos, alguien conoce los mecanismos que se puede comentar sobre la exactitud de esos procesos involucrados. Suponed, se tiene que hacer una evidencia de ADN y ya escuchábamos al expositor anterior la manera en que se trabaja y se sustenta y nadie va a discutir absolutamente nada de un análisis forense hecho por un perito, habilitado obviamente, porque ellos sustentan todo su informe, su creación, su proceso, sus análisis, en una serie de disciplinas como la biología molecular, la genética de población y la teoría de probabilidad, por decir algo. Nosotros los peritos informáticos, ¿en qué nos apoyamos? Nos apoyamos en lo que encontramos, porque lamentablemente recién nos estamos formando en el ámbito de peritos informáticos profesionales, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién hemos empezado en la pericia? Hemos empezado por decir, che, ¿de qué será este? Bueno, y empezamos a investigar, y teníamos nuestras propias metodologías ad hoc, hasta que por ahí, después del surgimiento de Internet, aparecen algunas herramientas, y así hemos ido avanzando. Entonces esto lleva, ¿no es cierto?, esta falta de confianza que nos tienen, digamos, en la evidencia digital, llega a cuestionar la integridad de la evidencia digital. Es decir, ¿hasta cuánto vale esa integridad? ¿No? En el caso de los ADN y demás, no tendríamos problema. Entonces, a partir de ahí, nosotros en la Universidad Católica empezamos a decir, che, pero ¿y para qué estamos acá en la universidad si nosotros supuestamente desde el mundo académico no podemos aportar a esto? Tenemos un problema como peritos en la justicia porque no nos creen, porque nuestros procedimientos no podemos probar que son científicamente, porque las herramientas tampoco podemos probar cómo están construidas, ¿ya? Entonces, ¿qué dijimos? Empecemos a trabajar desde lo que es los aportes de la informática aplicada a la forencia digital. Fíjense que acá esta recomendación técnica de OSAC dice, la evidencia digital o multimedia y otras disciplinas forenses estarían en una posición mucho más fuerte para demostrar su base científica si fueran considerados pertenecientes a una ciencia forense armonizada en lugar de meras disciplinas en la intersección de las especialidades forenses y otras ciencias, ¿no? Es decir, dejemos de que las pericias sean una cuestión así nomás
accesoria complementaria. Nos pongamos los pantalones largos y formalicemos nuestra propia profesión como peritos, pero ya desde el ámbito superior, digamos, que sería la forencia digital, no solamente la informática forense, ¿ya? Yo soy más ambiciosa, yo digo, nos deberíamos juntar todos en la forencia digital, cada uno haciendo lo suyo, obviamente, ¿ya? Fíjense que cómo se puede responder a eso. Primero, la investigación digital, que nosotros la sabemos hacer, no quiere decir que yo la haga, perdón, otros la saben hacer, ¿no es cierto?, requiere un apoyo científico mucho más riguroso para ser aceptado en los tribunales en pie de igualdad con otras disciplinas forenses. ¿Y por qué? Y nada más que porque nosotros nos sentamos en una computadora, empezamos a teclear y encontramos información por todas partes, y eso es lo que le damos al juez como la investigación digital. Mientras que el policía va por aquí, va para allá, habla por saca fotos por este otro lado, lee este otros informes, viaja para aquí, etcétera, etcétera. Entonces le entrega todo un expediente con un montón de hojas, y esa es la investigación policial. Entonces por eso pareciera que no es lo mismo, que no tiene el mismo valor. Pero a su vez, nosotros que conocemos cómo hacer esa investigación digital, que puede ser ágil, puede ser también completa, el hecho de poder trabajar, supongamos, con la huella digital de una persona en todo lo que es Internet y demás, es fabuloso. Todo eso, lo que nosotros podríamos hacer es asociarlo, digamos, a otras disciplinas, a otras partes de la ciencia forense, y aportar desde la investigación digital. Entonces podríamos plantear soluciones más coordinadas, por ejemplo, a través de Big Data. ¿Por qué las otras ciencias forenses no utilizan Big Data para sus investigaciones? ¿Ya? Simplemente porque no hay un informático en el equipo, porque cuando lo haya, les aseguro que entra, ¿ya? Entonces, a partir de ahí yo lo que digo es, somos muy buenos en lo que hacemos, pero todavía nos falta abrirnos a lo que viene a ser el trabajo interdisciplinario, ¿ya? ¿Qué pasa respecto de las metodologías y técnicas que utilizamos? Se ha insistido varias veces en la necesidad de contar con métodos y herramientas con sustento científico para superar uno de los principales inconvenientes, y es que el juez debe confiar, cuando transforma esa evidencia en una prueba, debe confiar en los métodos y herramientas utilizadas por el perito, ¿ya? Si uno le entrega al juez un informe técnico, ¿ya?, un informe técnico, hecho del informe del UFER, digamos, ¿no es cierto?, o del informe del INCASE, o lo que sea, que son informes técnicos, no le sirve, no lo va a entender. ¿Qué es lo que se suele hacer? Uno arma un informe con el estilo del derecho procesal, por decirlo así, incluso con el lenguaje de que ellos están habituados, con una organización propia como informe de pericia, y después por atrás le ponemos todos los anexos técnicos que correspondan a esas cosas, ¿no? Pero básicamente los métodos y herramientas tienen que estar presentes en un informe de pericia, ¿no? Cuando el juez ve que no se dice cómo se hizo, ni con qué se hizo, entonces ahí ya empieza a desconfiar. ¿Qué podemos decir respecto de las metodologías? Obviamente hay muchas metodologías que cuentan ya con el apoyo de la comunidad científica. Nosotros recién estamos empezando en esto, digamos, digo recién, serán 20, 30 años que llevamos en Argentina con lo que es la informática forense. El mundo obviamente va raudamente avanzando en estos temas, así que vamos siempre tratando de nutrirnos de los últimos avances en lo que es metodologías y técnicas, pero después van a ver que tenemos algunas sorpresas por allí. La mayoría de ellas se basan en la seguridad informática, y eso es lo que a nosotros nos da plena confianza, ¿no? ¿Cuál es la parte de la informática como disciplina que nosotros tomamos para desarrollar después la forense digital? Los principios, métodos, herramientas, etcétera, de lo que nosotros le llamamos seguridad informática. A lo que le podemos incorporar otros elementos, como por ejemplo la parte de calidad, la estandarización, ¿no es cierto?, para que las metodologías sean lo suficientemente confiables también desde el punto de vista de una mejora continua, de procedimientos que están en base a requerimientos y ese tipo de cosas. Ahí, por ejemplo, nos basamos en la ISO 27000 y toda la familia de las ISO 27000, más un montón de normas que se han generado, las normas NIS, etcétera, etcétera.
Y otra cosa que le agregamos nosotros, que para mí es sustancial en la formación de un perito, es el enfoque ingenieril, sistémico y estratégico. Esos tres conceptos no te lo van a dar la metodología, te lo va a dar la competencia y te lo va a dar la experiencia, ¿ya? Pero forma parte de cómo el perito sabe hacer uso de esas metodologías. Beatriz, Sí, estamos muy perdón, lejos. perdón la interrupción. Sí, Tenemos algunas preguntas sí, y algunas de ellas me gustaría que queden dentro del tiempito que tenemos asignado. No sé si te bueno, queda mucho, pero eh, y como para sí, tengo, comentarte esto, me gustaría de todas las preguntas, de algunas que las podamos contestar acá en vivo. bueno, dale, acelero, así Dale, dejamos tiempo para las preguntas. Bueno, ¿qué pasa gracias. entonces? No, por favor. Sabemos que las herramientas, en muy pocos casos, la mayoría de las herramientas, se publica acerca de los fundamentos científicos con los que fueron construidas. O sea, obviamente son empresas desarrolladoras de software o son desarrolladores de software y tienen criterios técnicos de calidad, utilizan metodologías ligeras, utilizan técnicas de ingeniería, etc. Y mayormente tienen su renombre porque producen resultados exitosos. ¿Quién va a ir a desconfiar de UFED, digamos, o de Incase o de cualquiera de las otras herramientas? Keynes, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero cuando uno mira hacia adentro y le quiere explicar al juez que esto es una herramienta científica, no tiene los elementos para eso. Y eso es lo que nos está faltando. A nosotros, desde la academia, desde las universidades, nosotros tenemos que darle a los peritos que están en la calle elementos para poder decir, esta herramienta que estoy estudiando es una herramienta científicamente formulada. Nosotros hicimos un trabajo de revisión bibliográfica que cubrió el año 2014-2018 para trabajar sobre forencia digital de correos electrónicos y la aplicación de ontologías. En esa oportunidad pudimos abordar, digamos, todo el mundo de los grandes papers de investigación, estuvimos en todas las bibliotecas digitales que pudimos encontrar para congeniar publicaciones e investigaciones sobre estos temas. Los resultados que encontramos fue que de casi 1000 artículos, que obviamente no los leímos a los 1000, por favor, terminamos identificando 76 de los que nos interesaban. Los trabajos, más o menos en idénticos porcentajes durante cada uno de esos años, no había un crecimiento como nos habíamos imaginado. Nosotros pensábamos que el 2014 al 2018 iba a haber más trabajo. Cuando hicimos una distribución por temática, fíjense en que lo que ya era importante, por ejemplo, Big Data recién estaba apareciendo asociado a forencia. Las ontologías menos que menos. Minería de datos casi que muy poca cosa. Y en lo que era objeto de estudio, en cuanto a herramientas, métodos y artefactos los separábamos porque hay mucho sobre este tema, todo esto era mayormente todo el mundo trabajaba sobre lo que eran métodos, digamos así. Entonces, ¿por qué hablamos de métodos? No podíamos llegar a las metodologías. Esa todavía es una de las preguntas que nos estamos tratando de investigar, digamos. ¿Cuáles fueron los resultados? Encontramos que todo lo que nosotros leímos y qué sé yo está orientado a tráfico de redes, minería de datos y seguridad informática. Pero había áreas de vacancia que considerábamos importantes, por lo menos en lo que es forencia de correos electrónicos, Big Data y procesamiento de lenguaje natural. Fíjense en procesamiento de lenguaje natural, no encontré, creo que encontré 2 trabajos y nada más. Entonces, a partir de ahí, cuando ya me dicen, bueno, vamos a participar de Infocon, y qué sé yo, dije, bueno, pero esto es viejo, che, está en 2018, tengo que empezar a leer un poco más. Y encontré algunos de los artículos, muchísimos, pero yo les voy mostrando este, por ejemplo. Este que cito aquí es un artículo que trabaja la relación entre lo que es la ubicuidad de la tecnología, la huella digital, etcétera, y todo lo que es la interrelación con lo que son los procesos de las ciencias forenses, en donde dice cómo se podría beneficiar las investigaciones digitales de los procesos de la investigación de las ciencias forenses. Es decir, plantea que se trabaje en conjunto, ¿no? Acá encontré otro, nada más que para darles como ejemplo, sobre forencia de drones, ¿no? Hay un uso generalizado de drones para la comisión de delitos.
Se puede obtener evidencia, es cierto, pero hay que saber, hay que conocer acerca de drones, hay que tener métodos forenses propios y hay que tener herramientas disponibles. Entonces, en un ejemplo que ellos hicieron de 4 modelos nada más, encontraron que había cuestiones relativamente difíciles de analizar debido a la seguridad de esos propios elementos y que era imperativo desarrollar nuevos procesos forenses y herramientas forenses especializadas. Se imagínense que hoy le lleguemos nosotros al juez con una evidencia digital de un dron. Y cuando él me diga, ¿y la metodología? Y yo le digo, sí, ¿no? Bueno. Este otro artículo también está muy bueno, ¿no es cierto? Es la propuesta de un modelo de proceso de investigación avanzado para enfocarse directamente, llegar desde las metodologías ad hoc, que quienes hemos empezado en pericia siempre hemos empezado inventando la rueda, ¿no es cierto?, hasta lo que hoy se considera los 3 elementos de la forense digital. Esto es una cosa que me sorprendió y que me encantó. La Universidad Nacional de San Luis presentó este año un paper en el WIX donde habla de la ingeniería de software al servicio de la informática forense y la evidencia digital. Y ellos dicen que encontraron cierto déficit por ser buenos, ¿no? Buenamente lo dijeron, cierto déficit en el uso de los métodos ingenieriles. Entonces se preguntaron, el objeto de su investigación es, ¿cuáles son los criterios que debe cumplimentar una herramienta de software forense para cada tipo de investigación? Y proponen aplicar todos los métodos de verificación y validación de software, de la ingeniería de software, a esas herramientas. Fíjense en qué interesante, ¿no? Nosotros podríamos llegar aquí hasta los procesos, por ejemplo, de certificación de herramientas forenses, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas es la que todavía nos falta avanzar bastante. Entonces, acá concluyo. Y les pregunto a la audiencia, ¿quién se suma? Debemos romper las barreras entre el mundo académico y el mundo laboral. Y debemos trabajar colaborativamente. Nosotros, los académicos en la universidad, y ustedes, los profesionales en la comunidad social. Pero tenemos que crear un puente. Cuando ustedes tengan una herramienta, acérquense a la universidad, al mundo académico y digan, che, ¿esta qué tal es? Dame criterios para poder defender esta pericia frente al juez y callarle la boca al que me la quiere impugnar. ¿Ah? Pero ¿qué otra cosa más está faltando? Este es otro tema que a mí me apasiona mucho y lo dejo planteado a peritas nomás. Es reforzar los aspectos éticos y de responsabilidad profesional de todos nosotros, ¿ya? Porque la informática aplicada no significa solamente la aplicación de las TIC. Significa que el otro, de la otra disciplina, confía en que nosotros sabemos cómo estamos aplicando esas TIC. Entonces, valores éticos y de responsabilidad profesional en estos tiempos que estamos viviendo son indispensables. Por otra parte, no le tengan miedo a hacer capacitaciones en derecho procesal, en derecho administrativo, en todo lo que es procedimiento judicial, etcétera, porque entramos en un mundo que se nos matan de risa, uno ni sabe andar por los pasillos de los juzgados. Aprendamos eso. Hacer una pericia no es solamente meterse dentro de la evidencia y sacarle los datos, ¿no? Además, debemos entender sustancialmente la necesidad de que haya un trabajo interdisciplinario. Esto es informática aplicada. Entonces, no podemos trabajar solamente desde la informática. Y bien, bueno, acá tienen todo el listado de las referencias y muchísimas gracias por escucharme. Ahora sí, Eduardo, quedo a tu disposición. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Beatriz. Ya estamos justitos con el tiempo. Hay una pregunta, voy a dejarla resumida aquí, a ver si la podemos contestar ahora rápido, y si no, te voy a pedir que ingreses ahí en el canal de YouTube y puedas explayarte un poquito más, pero básicamente es asociada a los requerimientos para ser peritos, si aplica en el país o cómo se manejaría para el caso de Latinoamérica. Si un perito... Bueno, no tanto como en Latinoamérica, no sé, pero ya nuestro país es un lío bárbaro. ¿Por qué?
¿Por qué te digo? Cada corte de justicia, por ejemplo, el juzgado federal o los juzgados provinciales, cada uno de los 24 juzgados provinciales y la justicia federal, que sería la número 25, tienen sus propios requerimientos para que uno ingrese a realizar pericias. Por ejemplo, en Córdoba, vos tenés que estar matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de Córdoba y tenés que hacer un curso que ese propio consejo te brinda. Si no, no podés ser perito en el ámbito de cualquier juzgado de la provincia de Córdoba. Mientras que en Salta, simplemente tenés que presentar tu currículum, tener 5 años de antigüedad y listo. Se acabó. Entonces, Bien. no es uniforme eso. Así que no te puedo decir en Latinoamérica cómo será. La verdad que es Correcto. bastante complicado. Está claro que, y esto para comunicarlo, que básicamente es un problema jurisdiccional. Y cuando Exacto. hablo de un problema jurisdiccional, estoy hablando que en Argentina la jurisdicción está marcada por el territorio de cada provincia y cada provincia entonces es la que determina las condiciones para que un profesional pueda quedar inscrito como perito de parte o como perito oficial. ¿Sí? Exactamente. Y claramente no hay una regla común. Ya tenemos en Argentina una regla diferenciada por cada provincia Sí, 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 y sí, que sí. claramente para poder operar en otro país seguramente va a haber que... yo no conozco, en particular sí conozco en el caso de Argentina estas diferencias en las distintas jurisdicciones, no lo conozco a nivel para el caso de Latinoamérica porque no me ha tocado ninguna en particular. Así que... Ahora, te hago un último comentario. Puede haber una opción que es, suponete, en todo el procedimiento judicial, siempre un abogado puede presentar un perito de parte, es decir, es un Ajá, perito que no es propuesto por el juez, que saca de un listado de todos los peritos exactamente. inscritos, sino cualquier perito, aunque no esté inscrito en el juzgado que le corresponde, ¿no es cierto? Eh, Puede proponer que sea perito de parte, presentando el currículo y justificando la inclusión de ese perito. Yo creo que esa es una opción que se puede realizar también si uno quisiera participar en una pericia en Chile, suponete, ¿no es cierto? Claro. Supongo que en toda Latinoamérica tienen que tener legislaciones en ese sentido similares, como para que se pueda incorporar a expertos extranjeros para trabajar en un caso. Eso seguro. Es cuestión de que los abogados le encuentren la vuelta, esa sería la solución, digamos. Exactamente. Bueno, muy bien. Discúlpame, Eduardo, Beatriz, ¿Sí? quería felicitarte por tu exposición y dado que has planteado un tema que me parece interesantísimo, una pequeña reflexión y me gustaría que también hicieras tu comentario respecto a lo que dijiste, un par de cosas, ¿no? Sí. Quisiera reflexionar sobre la experiencia que tienen desde el área de los profesionales no informáticos respecto a la informática, ¿no? Me da la sensación de que existe una experiencia desde el que consume un producto sin reflexionar demasiado sobre lo que hay detrás. Y cuando se va hacia la experiencia de la necesidad de una pericia judicial, me pongo en el escenario que, bueno, tienen respecto a la, por ejemplo, medicina o ciencias de la salud, ¿o correcto? O sea, todos consumimos paracetamol, curitas, etcétera. Pero digo, tarde o temprano caemos en manos de un profesional de la salud y confiamos absolutamente en lo que nos propone porque nos brinda resultados, nos brinda soluciones a los problemas que tenemos. Y nadie desde ese punto de vista se pone a cuestionar si esos resultados están respaldados, todos que muchas veces no lo están, en un conocimiento científico cerrado. ¿Por qué? Porque yo puedo, lo que vos dijiste respecto a un popular, digamos, software para el análisis forense de celulares, Sí. ¿en cuántos métodos científicos está sostenido ese producto? Sencillamente está avalado por una certificación del NIS de un organismo extranjero que dice esto hace lo que dice el fabricante que debe hacer y nada más. Adentro nadie mira cómo está hecho eso. Por eso el aporte de la gente de San Luis me parece interesante, pero me parece que el problema está del otro lado. Llegar al extremo de exigir métodos científicos que los tiene la ingeniería de software, la producción informática,
para confiar en un producto informático, me parece que no va en esa dirección la solución. Creo que hay que empezar a confiar en la informática por los resultados que nos está brindando, y esto del COVID, digamos, lo ha puesto así en evidencia absoluta, y yo creo que hay que dejar de cuestionar cosas que realmente no le cuestionamos a otras áreas que hacen ciencia forense, ¿verdad? No, pero coincido totalmente contigo, Miguel. ¿Cuál es la gran diferencia? Primero que nosotros no manejamos ladrillos, ¿tá? O sea, no tenemos elementos materiales, no tengo, qué sé yo, el pedacito de algo, no tengo el cuchillo sangrante, no tengo nada, tengo bits, ¿tá? Entonces, llevó mucho tiempo que la comunidad del área, del ámbito del derecho, reconociera, por ejemplo, lo que es un documento electrónico, que le diera validez al documento electrónico. No estoy hablando solamente de la firma digital, estoy hablando del documento electrónico como conjunto de textos o de lo que fuera que se intercambia en los medios informáticos, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los litigios, es decir, en la lucha, en las causas judiciales, en los juicios y demás, cuando un abogado, el abogado A, ¿no es cierto?, presenta una evidencia digital, el abogado B lo primero que quiere hacer es voltear esa evidencia. Entonces va a buscar aquellos elementos que normalmente sabe que son el punto flaco. ¿Viste? Entonces, ¿qué dicen? A ver, decime con qué método has hecho eso, y decime cómo está el tema de la cadena de custodia, y esto y lo otro, y si, qué sé yo si vos tenés competencia. Cosa que no se animarían a hacer si la pericia fuera una pericia médica, por ejemplo, porque está recontra sabido, porque ya hay tantos procedimientos, tantas guías y tanta historia en eso, que nadie la discute. ¿Entendés? Entonces es como decirte, sale a la luz una debilidad con la cual nosotros injustamente tenemos que ponernos a trabajar y a justificar. Pero también es cierto esto, Miguel. Realmente no nos preparamos para entrar en el ámbito de las pericias y en el ámbito de la justicia. Entonces uno empieza, lo digo yo, porque fue mi experiencia, por eso la relato en primera persona. Me llamaron un día para hacer una pericia y yo digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y bueno, tiene que hacer tal cosa. Y bueno, y lo hice. Pero la verdad es que no tenía ni la más mínima idea a dónde me estaba metiendo. Y en ese momento lo único que hice fue hacer un print pantalla y decir, ve, esto es cierto, señor juez. Mirá la barbaridad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos instancias de formación como peritos. Recién ahora tenemos muchos cursos de capacitación, tenemos todos estos espacios y qué sé yo, y va creciendo, digamos, la disciplina como propia disciplina. Por eso es que yo apunto a que la forencia, viste, crezca así en todos sus ámbitos, en todo sentido. No me quiero quedar solamente en la pericia ni en la informática forense, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Vamos creciendo, vamos madurando, pero nos tenemos que ordenar. Y sobre todo tenemos que tener peso frente a la justicia con este tipo de cosas, ¿no? Es decir, ahí nuestro principal enemigo, espero que no haya ninguno en la sala, son los abogados, porque son muy duros de entender a muchachos, si me permiten la expresión, ¿no? Les cuesta muchísimo llegar a interactuar con nosotros, digamos, ¿no? Perdón si me excedí, Miguel. No, muchísimas gracias, Beatriz. Es una reflexión, creo que daría para extenderse más en el tiempo, pero bueno, lamentablemente tenemos al siguiente expositor